Muy buenos días y sean todos bienvenidos. Qué bueno verles nuevamente. Dice el Salmo capítulo 9, en el versículo 1, los versículos 1 y 2. Dice: quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Vuelvo y lo leo, los dos. Quiero alabarte, Señor, con todo el corazón y contar todas tus maravillas. Quiero alegrarme y regocijarme en ti y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Señor, queremos alabarte en esta mañana. Queremos exaltarte. Queremos reconocer y agradecer lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Tus bondades, tu fidelidad, Señor. Queremos amarte y adorarte cada día más y más. Reconociendo, Señor, tu poder, tu grandeza, Señor. Lo precioso que eres tú, Señor. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder y con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder y con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder y con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder, con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder y con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro Dios, reina con todo poder y con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios. Admirable es nuestro
nuestro Dios, reina con todo poder y con sabiduría y amor. Admirable es nuestro Dios, admirable es nuestro Dios, admirable es nuestro Dios. Te adoramos a ese Dios admirable. Ante ti nos prostramos, Señor, ante ti rendimos nuestra vida, nuestro ser, Señor. Ante el Dios poderoso, fuerte, grande, inconmovible, Señor. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Sentado en su trono, rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús. Con ojos de fuego, con rostro de sol, cuando abre su boca, estruendo su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Y cantamos hoy, poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Digamos una vez más, un gran arco iris. Un gran arco iris corona su ser. Él es el Cordero que pudo vencer. Él es el primero, Él es el postrer. Y
y arrojan coronas delante de Él. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Poderoso, en majestad y reino, poderoso. Poderoso, en potestad de imperio, poderoso. Fuerte y majestuoso, Señor. A ti sea la gloria y la honra. A ti sea el poder, Señor. Decía en el Salmo: quiero alabarte con todo mi corazón. Quiero contar tus maravillas. Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Porque grande eres tú, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Por eso bueno es alabarte, Señor. Muy bien, y las palmas dicen así. Muy bien. Bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, grandes son tus obras, Señor. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. ¿Qué pasa con las palmas? Para que alabemos al Señor con todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo, mente. Y bueno es alabar, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es, y bueno es alabar, oh Señor, bueno tu nombre, darte gloria, honra y honor por siempre. Bueno es alabarte, mi Jesús, y gozarme en tu poder. ¿Por qué? Y porque grande eres tú, oh, oh, grandes son tus obras. Porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Y porque grande eres tú, y grandes son tus obras. Porque grande eres tú,
grande es tu amor, grande es tu gloria. Como tenemos unas voces tan hermosas, pues vamos a hacer voces femeninas y voces masculinas. Listo, primero van a ir las mujeres y van a cantar la estrofa. ¿Están listas las mujeres? Muy bien. Y dice: porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, tu amor, tu gloria. las mujeres. Y porque Grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. listo los hombres conmigo. Grande eres tú y grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu. Otra de los hombres. Y porque grande eres tú, voces angelicales. Grandes son. Oh, grande es tu amor. Vamos todos juntos. Y porque grande eres tú, Grandes son tus obras, Señor. grande eres tú, Grande es tu tu amor, amor, grande es tu gloria. y porque grande eres tú, Grandes son tus Señor, obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Por eso bueno es alabarte, Señor. Amén. Yo trato de alabar al Señor un poquito también con el cuerpo y moverme, pero soy arrítmico, ¿cierto, amor? Me muevo súper mal. Entonces, si usted se puede mover bien y le gusta, qué bueno que podemos alabar al Señor con todo nuestro ser, todo nuestro cuerpo. Amén. Adoramos a un Dios vivo, fuerte, grande y poderoso. ¿Usted lo cree? Amén. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo nombre, sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado,
glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Hay libertad en Él, solamente en Él. Y podemos decir todos juntos: a Él sea la gloria. A Él sea la gloria y el poder, solo es en Él y para Él. A Él sea. ¿Cuántos pueden levantar su voz y decir: y el poder solo es en Él y para Él? Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Él es el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. ¿Qué tal si le decimos una vez más: Señor, a ti sea toda la gloria y el poder? Todo es en Él, todo es en ti, Señor. Vamos a decirlo: a Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para. Tú eres la plenitud de todo. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Te adoramos, Señor, todos los días de nuestra vida. Vamos a decir una vez más: eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia. Yo no sé si usted conoce ese Dios que es grande, que no tiene comparación. Eres el Dios. Usted hoy puede recordar que ese Dios es todopoderoso, que no hay nada que esté encima de Él, que Él es soberano. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar. Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor. ¿Y cuántos hoy gozan de su libertad y pueden decir: eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia y poder para salvar? Eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey. Recibe ese aplauso, Señor, que es para ti. Te adoramos, Dios. Señor, es un privilegio y es una gran oportunidad poder alabarte y adorarte, Señor, en comunidad, estar con nuestros hermanos, hacerlo con libertad, Señor, sin estar de pronto escondidos o cantando a un volumen bajito porque no nos pueden escuchar. Pero, Señor, aún si fuese así, lo haríamos con toda nuestra fuerza, Señor.
aun si hubiese, Señor, si la iglesia estuviese siendo perseguida, Señor, quisiéramos hacerlo con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón y entendimiento, Señor. Eres el Dios al que adoramos, el Dios grande, el Dios maravilloso, el que envió a su Hijo para morir por nuestros pecados. Te adoramos, Señor, y anhelamos en esta mañana escuchar tu palabra, escuchar tu voz. Queremos atesorarla, Señor. Queremos ponerla en práctica, Señor. Y queremos también dar buen fruto para no ser cortados de la vid, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre y para siempre. Amén y amén. Tome su lugar, por favor, en esta mañana. Que el Señor les continúe bendiciendo. Dios los bendiga a todos y a cada uno. Muy bueno ver por aquí personitas que hacía día no veíamos. Todos muy bienvenidos. Jacqueline, todos y cada uno. Vamos primero, hoy no hay quinceañeros que hayan venido. Estuvieron de cumpleaños Mónica y Luz Dari, pero no están acá. Luz Dari está en Estados Unidos. Le haremos llegar la chocolatina a todos acá, pero con personas seguras. ¿Ah? De pronto se pierden en el camino. Se derritió. Bueno, Mayra, Mayra nos va a comentar, ella es la pastora de jóvenes con su esposo Jader, nos van a comentar cómo les fue en el evento, en el retiro de los jóvenes que tuvieron la semana pasada y nos van a mostrar un video. Y el fin de semana pasado estuvimos en el retiro 2021 con los jóvenes de la Providencia. Estuvimos hablando acerca de la importancia de permanecer, basándonos en Juan capítulo 15 y recordando que somos amigos de Dios y que el hecho de ser amigos de Dios nos constituye enemigos del mundo. No podemos buscar la aprobación del mundo ni el reconocimiento de los otros, sino el reconocimiento de Dios. Entonces, bueno, fue un tiempo muy especial, muy importante, y queremos compartirles unas imágenes sobre ese retiro. Gracias. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Es pecado. Tú tienes un estanque, tienes una piedra pequeña y el pecado es que te hagas a Dios al estanque. No de que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y se sale de donde hay necesidad, sale para devolverle el sabor de su amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restauró y olvidar de su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez de ese árbol caído, una razón para no amarle.
Carga like. Mayra, ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez estuve en esta situación y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que ya redimió. Creo que cortemos la toma porque Sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y nos hunde en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor. con ese video nos das gana a todos de irnos para retiro, ¿cierto? Hay que, pero recuerden que las mujeres sí vamos a tener un retiro. Entonces, mayo 22, mayo 23, al domingo, para que todas se vayan animando. También es en un lugar muy bonito, muy especial, aunque ese lugar está muy precioso para retiros. Y también le damos gracias a la familia Martínez Arbeláez, que tan generosamente prestaron su finca y atendieron también a todos los jóvenes. Y también le damos gracias a los pastores de jóvenes, que Dios los siga bendiciendo. Pastorear jóvenes es un buen terreno, porque los jóvenes serán la iglesia del mañana, son los que nos van a reemplazar a nosotros después. Muchos serán los pastores que hablen acá, o evangelistas, profetas, los misioneros que van a reemplazarnos a nosotros. Y ni qué decir de los niños también, que el Señor de verdad bendiga la obra, porque la obra que nosotros hacemos, cada uno de los que participa, aún los que barren, trapean, todos y cada uno estamos es para la obra del Señor, que es una obra que es de vida eterna. No solamente va a ser para acá, sino que estamos edificando una iglesia para que todos amemos a Dios, y cuando estemos con Él en la eternidad no sea muy familiar, no sea muy normal estar con nuestro buen Dios, porque recuerde que vamos a pasar una eternidad con Él. Entonces, si desde ahora no lo amamos, si desde ahora no queremos su presencia, entonces ¿cómo ir a ser después? Entonces Dios viene es por una iglesia que lo ame y que ame su presencia, para poder estar toda la la eternidad. Entonces las mujeres, para que la que quiera ir abonando lo puede hacer tranquilamente, para que ya en mayo no tenga dificultades en la parte económica, porque también estamos orando que Dios le provea a todos y a cada uno. Oramos también para que en su momento también los hombres hagan retiro. Estamos planeando un retiro de parejas para septiembre. Ya estamos consiguiendo quien nos lo dite, todas las personas, y obviamente estamos orando, que es lo principal. Entonces, muy rico, de verdad que eso es lo que necesitamos. En cada área de nuestra vida necesitamos edificación, y eso es lo que hace una iglesia, con los que ya creemos en Cristo como Señor y Salvador, y con los que no, es la evangelización, que hasta el martes hay oportunidad. Si alguien quiere ingresar a Alfa, que es el proyecto a través del cual nosotros hacemos la evangelización, lo pueden hacer, llaman a Claudia Marcela. Si tienen un amigo, una amiga, un hermano, cualquier persona que quiera venir y empezar a conocer de nuestro buen Dios, lo pueden hacer hasta el martes, porque ya después ya sí sería muy avanzado, pero igual, si alguien tiene, recuerden que la idea como iglesia siempre que vamos a orar por 2 o 3 personas, para que esas personas conozcan de Cristo Jesús, tengan la salvación del alma, y ya empiecen a ser reforzadas en esta vida que
no es tan fácil, pero con nuestro Señor la vida es que es mucho mejor, porque Él nos promete una vida en abundancia. Amén. Bueno, tengo unas personitas para orar por salud. ¿Alguien tiene alguna otra petición de salud? No. Maribel. Ujú. Bueno, entonces vamos a orar con toda la Margarita y Maribel. Bueno, pongámonos en pie. Todos sabemos que la mamá de Cady está muy delicada de salud, está en cuidados intensivos con COVID, el hermano también está en urgencias, la sobrina sí está en la casa, entonces vamos a orar por todos los enfermos que nos han pedido y también por la familia Arbeláez que está pasando momentos duritos. Padre, ahora te alabamos, te cantamos, Señor, que tú eres el Dios todopoderoso y el Dios que todo lo sabe y el Dios que tiene misericordia. Hoy te clamamos, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos, y tú sanas, Señor. Por eso enviamos palabra de sanidad sobre cada uno de los enfermos que nos han pedido, Padre Santo, para que tú los sanes, Señor, hagas un milagro en sus vidas, pero primeramente te pedimos por la salvación del alma, Señor, para que ellos tengan vida eterna, porque lo que importa, Señor, es la salvación, el estar ya en una eternidad contigo, en tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, Señor. Pero si algunos los tienes para que ellos se queden acá en la tierra, Señor, sánalos. Sana, Señora Margarita, a Marisol, Maribel. Sana, Señor, a Consuelo, a John, a Gildardo, a Erlinda, a Gladys, a Ángela. Solo tu presencia, Señor. Tú puedes decir la palabra y el enfermo, Señor, se sanará. Tú eres el Dios todopoderoso, el Dios que derrotó la muerte. Y hoy como iglesia oramos por esas personas para que tengan vida. Así mueran físicamente, tendrán vida, porque tú derrotaste la muerte, Señor Jesucristo. Tú resucitaste al tercer día según las Escrituras y vendrás de nuevo. Y resucitarás a aquellos que han muerto en ti, a todos para juzgarlos, pero a los que han muerto en ti, Señor, para salvación, para estar contigo por toda la eternidad. Señor, enséñanos a amarte. Que todos y cada uno de los miembros de la providencia te podamos amar desde ahora. Pon en nosotros ese amor por ti. Para cuando estemos en tu presencia, Señor, tú nos llames, partamos de este mundo, tú regreses por segunda vez, nosotros ya no sea muy familiar el estar contigo, el amarte. Y pon en nosotros, Señor, un espíritu obediente, que seamos obedientes en cada área de nuestras vidas, Padre Santo. En el área emocional, en el área física, porque aún debemos cuidar nuestro cuerpo, y en el área financiera. Danos obediencia, Señor, para administrar bien los dineros, los bienes que tú has puesto en nuestras manos. Pedimos por todos y cada uno de los empresarios, de los empleados de la providencia, Señor, para que tú nos des la provisión que cada hogar necesita y cada persona necesita, y aún más, Señor. Y como iglesia te pedimos también obediencia para que muchos, Padre Santo, no es apoyar una iglesia local, es apoyar la obra tuya, Cristo Jesús, es difundir el evangelio, es edificarnos como iglesia. Y por eso hoy te clamamos, te pedimos que pongas esa generosidad en cada uno de los miembros de la providencia, y la convicción que estamos aportando es para tu obra, Padre Santo, salvación y vida eterna. Hoy te alabamos, Señor, hoy te bendecimos. Prepara, Señor, nuestros corazones para escuchar tu palabra,
y para después poder obedecerla. Igual a los niños que van a recibir la palabra, a los jóvenes y a nosotros, Señor, los adultos. Te clamamos por la iglesia del mañana. Que estos jóvenes, Señor, puedan ser evangelizadores. Pon en ellos ese amor por las almas perdidas, por sus compañeros de estudio que se están perdiendo en el mundo. Y somos, Señor, la sal y la luz de la tierra. Solo tu Espíritu Santo nos puede dar esa convicción para evangelizar. Hoy te alabamos, hoy te bendecimos. Tú eres el Dios a quien adoramos, porque tú eres el gran yo soy. Y tú actúas, Señor, en cada uno de los miembros de la providencia en forma providencial. Amén y amén. Bien. La iglesia, por definición, es los llamados fuera. Son las personas que Dios ha sacado del mundo para formar una sociedad distinta a la del mundo. Son sacados del mundo, ¿y por qué? Porque en el mundo están muertos espiritualmente. Porque en el mundo están ajenos completamente a la realidad de Dios. Porque en el mundo viven como en el mundo, en enemistad con Dios. Entonces Dios, en su gracia, en su favor, saca del mundo para formar la iglesia. Entonces la iglesia son todos esos que salen, que son sacados del mundo, como sacando peces un pescador. O como separando el trigo de cizaña. Es esa separación para acumular el trigo en el granero. Eso es iglesia. Y en esa realidad de iglesia hay una verdad. Una sola verdad. Si vamos a hablar de Jesús como el camino, la verdad y la vida, es una verdad. Es solo la verdad de Cristo, que es por su muerte, sepultura, resurrección y ascensión a los cielos, que las personas son salvas. Eso es verdad. Esa es la verdad de Cristo. Las personas son salvas por fe en Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, muerto, resucitado y ascendido a los cielos, y que volverá. Esa es la verdad de Cristo. Una verdad, la verdad de Cristo es que es Él el que saca del mundo para la iglesia. Porque dice la Escritura en Hechos que cada día el Señor iba agregando a la iglesia a los que iban siendo salvos. La verdad es que Cristo es el que llama, Cristo es el que toca los corazones para redarguirlos de pecado, justicia y juicio por el poder del Espíritu Santo, y que esas personas en esa condición, redarguidos y reconociendo su condición de pecadores y su condición de muerte espiritual, entonces entran a formar parte de la iglesia. Porque la verdad es que Cristo no vino a condenar. El mundo está condenado, nace en condenación. Cristo vino a salvar. Y entonces ese proceso de sacar del mundo a la iglesia es el proceso de salvación. Esa es la verdad de Cristo. Ahora, la pregunta es, las personas que entran en la iglesia, que han sido rescatadas del mundo y ahora forman parte de la iglesia, esas personas ya de ninguna manera se apartan de la verdad de Cristo, de la realidad de Cristo.
Lo que nos enseña la epístola de Santiago es justamente que aún gente salvada, sacada del mundo para la iglesia, gente en la iglesia puede estar apartada de la verdad de Cristo, de la realidad de Cristo. O puede estar apartada de su nueva condición humana en la iglesia. Y lo ha dicho desde el uso de la lengua, desde el temor a las dificultades y a las persecuciones, desde el caer en la tentación y pecar, desde el abuso de autoridad o del mal uso del dinero y de los recursos. De muchas maneras, Santiago ha estado hablando a la iglesia, a los que han salido del mundo y ahora forman parte de la iglesia, pero estando dentro de la iglesia, no se ajusta su vida a su nueva condición, a la verdad de Cristo y a esa nueva condición. Una y otra vez él ha hablado, hermanos míos, lo ha dicho 13 veces en la epístola. Ya llegamos al final y nuevamente dice en el versículo 19, hermanos míos. Esa hermandad de la iglesia, entonces, compromete a cada miembro de la iglesia a mirar al otro como un hermano y a estar atento al otro en su forma de pensar, en su forma de hablar y en su forma de actuar. Porque somos en muchos sentidos responsables de la iglesia. Si hay una comunidad de cristianos, todos somos responsables unos de otros. Y la responsabilidad de la iglesia no recae exclusivamente en el pastor o en los líderes de la iglesia o en los ministros de los diferentes ministerios. Es de todos y cada uno porque todos somos hermanos en esta nueva comunidad, en esta nueva sociedad que se llama iglesia, los sacados fuera del mundo para vivir en santidad. Cuando el Señor nos sacó del mundo para ponernos en la iglesia, nos santificó. Entonces somos santos, en ese sentido somos santos, todos y cada uno. Pero aún en esta condición de santos, vamos en un proceso permanente de santificación, cada día, cada vez, día a día en nuestra vida, hasta que lleguemos a encontrarnos finalmente con el Señor. O Él venga, finalmente nos encontraremos con Él, ya sea porque Él venga en su regreso definitivo, o ya sea porque nosotros vayamos muriendo y nos vayamos encontrando con Él. Pero toda la vida es un proceso de santificación y ese proceso de santificación, la iglesia tiene un papel importantísimo. Y por eso es que Santiago escribe una y otra vez, hermanos míos, cuidado con esto. Hermanos míos, cuidado con el uso de la lengua. Hermanos míos, cuidado con los recursos, el manejo de los recursos. Hermanos míos, cuidado con cómo tratas a los demás. Es un llamado, la escritura y la epístola de Santiago es un llamado a que estemos atentos, no solamente en nuestro caminar y en nuestro propio proceso de santificación, sino que miremos a los demás. No con el fin de juzgar al otro, sino para cuidar del otro. Entonces, un aspecto de la iglesia es la predicación, porque finalmente es uno de los recursos que el Señor usa para sacar gente del mundo hacia la iglesia, la predicación. Es un recurso del Señor, la predicación. La palabra, alguien en el mundo, por alguna razón, en algún momento, movido por el Espíritu del Señor, lee la Escritura y puede venir a conversión. Y ya venido a conversión, entra en una iglesia, movido por el Espíritu Santo. Entra en la iglesia. Pero entrar en la iglesia es entonces entrar en ese discipulado mutuo en el que todos caminamos. Entonces, la iglesia predica para que el mundo conozca la verdad de Cristo, pero también predica para que la iglesia siga siendo edificada, siga siendo conformada a la imagen de Cristo, y para eso las epístolas de Pablo, de Pedro, de Jacobo, de Juan, las epístolas lo que buscan es eso, hablar a la comunidad cristiana acerca de la santificación y de ese proceso continuo de santificación. A eso apuntan todas las epístolas, a pastorear a la comunidad.
Y otro aspecto de la iglesia es la iglesia como quien sale al rescate del que se está desviando del camino. Alguien que sale del mundo, entra a la iglesia, recibe con gozo la palabra, empieza a caminar en la palabra y en la fe, pero llega un momento, cambian las circunstancias, cambian sus circunstancias y puede empezar a salirse del camino. Entonces la iglesia tiene que salir al rescate. Ese es el tema de hoy. La iglesia al rescate son los versículos 19 y 20. Ahí vamos a cerrar la epístola de Santiago. Pero estos versículos 19 y 20 de alguna manera recogen toda la enseñanza de Santiago. Porque todo lo que Santiago ha dicho durante la epístola apunta justamente es a rescatar al que se está desviando, para que continúe en ese proceso de santificación, siga creciendo en la fe y siga sirviendo y siga ayudando a los demás. Es la iglesia que sale al rescate. Comienza diciendo: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, no hay punto, el texto continúa, pero nos vamos a quedar por ahora ahí. Leámoslo juntos. Dice: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Otra vez: hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Bien, ¿por qué se puede uno extraviar? En la imagen, personaje conocido. Octubre de 2018. El exalcalde de Bogotá, Peñalosa, salió a los Cerros Orientales con una comitiva, eran 30 en total, para revisar unos terrenos, pues con miras a hacer trabajos ambientales y de acueductos y etcétera. Y llegó un momento en que se sintieron perdidos, se extraviaron del camino. Es un sector muy conocido en general pues por los bogotanos, pero por alguna razón se extraviaron, perdieron, hay puntos donde el GPS no tiene señal. En un momento determinado, el jefe de acueducto, si no recuerdo mal lo que leí, dijo: nos perdimos. Se extraviaron. ¿Por qué? Porque no había la señal para seguir una ruta que tenían trazada. Perdieron la señal y se extraviaron. Finalmente, él va a decir que no, que ellos no, él no se consideró que se hubieran perdido, se hubieran extraviado, pero fueron los bomberos los que salieron en rescate. Terrenos muy agrestes, muy difíciles, pero bueno, finalmente llegaron y fueron rescatados. ¿Por qué se extravía uno? Pierde el camino, no hace caso a las señales, confianza, orgullo, sus propios deseos y anhelos. Sí, exactamente. En su orgullo cree que por donde él dice que es, como cuando el esposo y la esposa van de viaje y ella le dice es por tal parte, él dice no es por ahí. Entonces él no hace caso y sigue por otro lado y después, kilómetros más adelante, tiene que decir: mi amor, tenías razón, era por donde tú decías, y devuélvase. Eso parece que pasa mucho. Nos pasamos la señal, dice ella. Él dice: no, es que todavía no hemos llegado. Finalmente tiene que devolver. En la iglesia, como cristianos, según la epístola de Santiago, el extravío puede venir porque las pruebas, el temor a las pruebas,
de afrontar las pruebas, la persecución, el dolor. Entonces, en esas pruebas puede salirse. Ahí agregué los versículos de donde los saqué porque todo esto viene solamente, estos que he propuesto solamente vienen de la epístola de Santiago. Porque es lo que él está diciendo en este momento, de todo lo que les he dicho, si alguno se ha salido de la voluntad de Dios para la iglesia, si alguno se ha salido de todo lo que he dicho y otro le hace volver, es responsabilidad de la iglesia hacerle saber eso al otro. Que las pruebas y dificultades pueden desanimar, desalentar y entonces dejar el camino o salir un poco del camino. Porque la verdad de Cristo es que en el mundo tendremos aflicciones. Esa es la verdad de Cristo. La verdad en singular. Hay una sola verdad, es la verdad de Cristo. Y es que en el mundo tendremos aflicciones, pero que estemos tranquilos porque Él ha vencido. Entonces, en momentos de pruebas y dificultades, lo que dice Santiago es: alégrense, gócense en las pruebas, porque es que eso los va a fortalecer y los va a hacer crecer y los va a hacer madurar en la fe. Pero las pruebas pueden hacer perder el camino, pueden desalentar. Falta de sabiduría hace perder el camino. Cuando crees que es lo que piensas para tu vida, sin preocuparte por preguntarle al Señor: Señor, ¿qué tú quieres para mi vida? Dame sabiduría para afrontar esto, dame tu sabiduría para seguir en el camino, dame tu sabiduría para tener la humildad de recibir tu palabra y vivir según tu palabra. Entonces, la falta de sabiduría hace que se dé el extravío, que se salga de la ruta. Un riesgo aquí de salirse de la ruta es que uno se puede desviar un poquitico. Y más adelante, porque alguien le advierte, pueda volver. Pero la verdad es que mucha gente se queda en el extravío. Porque lo que hace el extravío es sacarlo de la ruta y llega un momento en que ya está tan perdido que el regreso va a ser difícil. O cuando llegue va a llegar bien a prueba, pero si llega, así sea aporreado, gloria a Dios. Codicia y avaricia, en los versículos 1-11 y en el capítulo 5 también, que habla sobre los ricos opresores. Codicia y avaricia. Lo que dice Santiago con todo esto es: no es consistente que usted diga que es cristiano y esté viviendo una vida como cristiano, pero en su corazón todavía haya codicia y avaricia. Porque la verdad de Cristo es que no puede servir a dos señores, porque amarás a uno y aborrecerás al otro, o aborrecerás al uno y amarás al otro. Que no puede servir a Dios y a las riquezas. Entonces, quien está en condición de codicia y avaricia se está desviando de la verdad de Cristo y de la verdad que plantea Santiago en la epístola. Pecado, inmundicia y maldad, capítulo 1, versículo 12, decía específicamente así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Amar a Dios, que es la verdad de Cristo, amar a Dios es obedecer a Dios. Amar a Cristo es obedecer a Cristo. Y eso implica que en caso de tentación uno acuda a Dios y a Cristo para pasar la tentación y no caer en el pecado. Más adelante va a decir, en el capítulo 4, va a decir 7, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Esa es la verdad de Cristo. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes. La inconstancia no está ahí, pero se puede inferir de lo que está en esa lista. La inconstancia separa del camino, hace desviar del camino. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias,
lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto, su alegría en tristeza, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Entonces, pecado, inmundicia y maldad entran en la lista. No practicar la verdad, en el capítulo 1, versículo 25, Él había dicho: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Practicar la verdad. Porque la consistencia del cristiano es: conozco la verdad, amo la verdad y vivo en la verdad. Practico la verdad, amo la palabra, practico la palabra. Amo los mandamientos de Cristo y porque amo a Cristo, amo sus mandamientos y practico sus mandamientos. Esa es la verdad de Cristo, de la que por falta de práctica en la palabra se puede desviar el cristiano. Amistad con el mundo, ni se diga. Capítulo 4, versículo 4, dice: oh gente adúltera, y está hablando a la iglesia, oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Hay razones, motivos, causas para el extravío en el camino cristiano. La Epístola de Santiago nos enseña que sí. Y por eso escribe, para advertírnoslo y enmendemos nuestro camino y nos volvamos. Él mismo está haciendo que la iglesia se vuelva, pero también está diciendo, es que cada uno debe velar porque los otros no se desvíen. Si usted está firme, pues mire que no caiga, pero también observe y esté atento al otro, para que el otro no caiga. ¿Qué o cuál es la verdad? Este es el nuevo libro de Kamala Harris, vicepresidenta de los Estados Unidos. Nuestra verdad. La ilustración es para recordar que la verdad es Cristo. El camino, la verdad y la vida. Seguramente que el tema de ella no tiene que ver con Cristo ni la verdad de Cristo. Es solamente para que se entienda por esta ilustración que para muchas personas su verdad es la verdad. Su verdad es la verdad. Pero cuando hablamos de cristianismo, cuando hablamos de la palabra de Dios y cuando hablamos de Cristo, la verdad es lo que Cristo manda, lo que Cristo ordena, lo que Cristo dice. Esa es la verdad. Todo lo que se oponga a la verdad de Cristo es mentira. Es falsedad, es engaño. La verdad es Cristo y su palabra. La verdad es lo que Dios ha revelado en la Escritura para que nosotros la conozcamos, la aprendamos y vivamos según esa voluntad de Dios para nuestras vidas. Esa es la verdad. La gente dirá, no, es que esa es su verdad. Sí, si tu verdad es la verdad de Cristo, entonces tu verdad es la verdad. Pero si tu verdad se opone, se aleja a la verdad de Cristo, es mentira. Por muy firme que estés en tu verdad, si se aleja de la verdad de Cristo, estás extraviado. La iglesia entonces juega un papel decisivo en la vida del cristiano. Sale a su rescate cuando se extravía. El evangelismo no solo se hace para los de fuera, sino también para los de dentro de la iglesia. El evangelio que se predica para que la gente del mundo sea sacada por la gracia de Dios y la voluntad de Dios sea sacada del mundo para formar la iglesia, ese evangelio tiene que seguirse predicando dentro de la iglesia para la edificación, para la corrección, para la exhortación, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos seamos conformados a la imagen. Y en eso toda la iglesia juega un papel importante. Porque él había dicho antes
había dicho, si alguien se desvía, se extravía de la verdad y otro le hace volver a ella, ese otro es alguno de nosotros. Ese otro es el que lo vio. Porque es que el asunto es, yo puedo no ver, por alguna razón, puedo no ver en dónde está caminando alguno de ustedes. Podría no verlo. Pero otra persona que es más cercana a usted, lo ve. Esa persona que es más cercana a usted es el que ha de acercarse y decir, hermano, camino que estás transitando es un camino que está alejándose de la verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Porque usted lo vio, quizás yo no lo vi, quizás Andrés no lo vio, porque no estábamos ahí, o porque no lo pudimos percibir, puede suceder. Pero si andamos en comunidad, y hay unos más amigos que otros, todos somos hermanos, pero hay unos más cercanos, más amigos, que hablan más o se ven más. Entonces ese otro que ve al otro que se está extraviando, debe llamarlo y decirle, endereza tu caminar. En ese rescate dice, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. ¿Quién? Bueno, el que va a ser salvado de la muerte es el que está extraviado. El que va a recibir perdón de pecados es el que está extraviado. El otro está actuando como un rescatador para que el que está extraviado en camino de muerte y de pecado se vuelva a enderezar su caminar. Porque tiene que enderezar no solamente su forma de pensar la vida, sino su forma de caminar la vida. Porque la fe es lo que sabemos de Cristo, pero cómo actuamos según Cristo. Ahí está la fe. Y ha insistido una y otra vez la palabra de Santiago diciendo, tener fe en Cristo como Salvador tiene que ir en relación directa con el caminar según la palabra y la voluntad de Cristo y de la palabra. Muéstrame tus obras que dan fe, que dan testimonio de tu fe. No puedes decir en tu mente, yo amo a Cristo, pero en tu actuar, ofender a Cristo. Eso es camino de muerte y eso es camino de pecado. Pero si el que se vuelve del extravío retoma el camino, será salvado de muerte y de muchísimos pecados. Pasa siempre que uno advierte a otro que está en camino de muerte y de pecado. ¿Usted a cuántas personas le habrá dicho, cuidado por dónde estás caminando? Y él inmediatamente dice, ay sí, y se volvió al camino correcto, al camino de Cristo. Recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío, lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Esto es hace un año. Hace un año estuvieron amenazados unos campesinos en el Cauca. Hace un año no estuvieron amenazados, bien amenazados. Pero hace un año sucedió esto. Y entonces Defensoría del Pueblo y Ejército fueron a rescatarlos, a sacarlos helicoportados para que no los mataran, para que no murieran allá a manos de los bandidos. Eso fue hace un año. Dice la palabra en Ezequiel capítulo 3, voy a leer el texto. Ezequiel 3, específicamente desde el 16. Ezequiel 3, 16.
Al cabo de los 7 días, el Señor me dijo lo siguiente: Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Repita conmigo, por favor. A ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado. El malvado es el que no está en la iglesia. Adviértele al malvado: estás condenado a muerte, porque Cristo no vino a condenar, sino que ya están condenados. Cristo vino a salvar. Estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. ¿Por qué? Porque no le advertiste que estaba en camino de muerte. Ahí dijo específicamente: si tú no le hablas al malvado para decirle mi palabra, entonces te pediré cuenta de su muerte. En cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Qué responsabilidad tan grande tenemos ahora que estamos en la iglesia, caminando en el cristianismo. Qué responsabilidad tan grande tenemos con los de fuera para advertirles del pecado y de la condenación. Por otra parte, si un justo, está hablando para los de la iglesia, el malvado es el que está fuera de la iglesia, el justo es el que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta todo el bien que haya hecho. Pero por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado, pero yo te pediré cuentas de su muerte. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. Es la responsabilidad que tenemos como iglesia por los hermanos en la fe. En la iglesia, entonces, no es sálvese el que pueda. Cada cual sálvese como pueda. Hay una responsabilidad con el otro. Hay una palabra de Daniel, capítulo 12, muy bella, ahí cerquita de Ezequiel. Muy bella. No tengo en la imagen, pero ustedes la pueden buscar en Daniel 12, 3. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Lo repito. Los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste. Los que instruyen a las multitudes en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Eso es una promesa del Señor. Nadie dijo amén, pero seguramente que en su corazón sí lo dijo. Hacer volver al pecador implica hacerle ver su pecado, claro, y su extravío. Eso no asegura que él se volverá, porque en el versículo 4:8 leímos ahorita, voy a releerlo: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Ese es un llamado. Pero ¿quién te asegura que Él se va a volver cuando tú le extiendas ese llamado de parte de Dios? Eso está en la potestad de Dios y en la rebeldía del otro, en la falta de humildad del otro. Dice en otro versículo por aquí que se necesita la humildad para recibir la palabra de Dios y hacerla, obedecerla. Se necesita humildad. Bienaventurados los humildes de corazón. Pero la responsabilidad recaerá sobre él. Si se vuelve o no, la responsabilidad está sobre el otro. La nuestra como iglesia es advertir, es
decirle, estás en camino de pecado, en camino de muerte, en camino de rebeldía. Pero la responsabilidad finalmente va a recaer sobre él. Hacerle ver su pecado implica también juzgar sus obras y sus pensamientos, sin juzgarlo a él, porque en el versículo 4:11 dice, hermanos, no hablen mal unos de otros. Si alguien habla mal de su hermano o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas la ley, ya no eres cumplidor de la ley, sino su juez. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu prójimo? Entonces el punto aquí no es juzgar a la persona, sino que para poder decir, estás en camino de pecado, tienes que hacer juicio sobre las obras de él. ¿Qué te hace saber a ti que tu hermano está extraviándose del camino? Lo que hace. Y para ver lo que hace tu hermano, tienes que hacer un juicio sobre sus actos. Pero eso es para orar por él, eso es para hablarle a él, predicarle la palabra, enseñarle, eso es para exhortarle, no para condenarlo. Porque finalmente la condenación es de Cristo. Es Cristo el que puede salvar o condenar, decía ahí en ese mismo versículo. No hay más que un solo legislador y juez, aquel que puede salvar y destruir. Pero finalmente usted tiene que saber que el pensamiento del otro no se ajusta al pensamiento de Cristo. Y ahí hay un juicio. Eso implica que tú debes conocer bien la verdad de Cristo, la verdad de Cristo, la única verdad. Y cuando la conoces y miras lo que el otro habla o dice o piensa o hace, entonces inmediatamente dices, no, estás por fuera del camino, te estás extraviando. Entonces sí, claro que hay que emitir algún juicio sobre las obras o los pensamientos del otro. Amar a Dios y al prójimo es cuidar del rebaño de Dios como corresponsables de la salud física y espiritual del hermano en la fe. Ahí puse un 13 a pie de hermano, porque 13 veces en la carta, que yo haya contado, 13 veces en la carta usted puede hacer el ejercicio en su casa releyendo la epístola de Santiago, que es edificante. Puede releer y marcar cuántas veces él dice, hermanos míos, yo les ruego, hermanos míos, cuidado con esto, hermanos míos, presten atención a aquello, hermanos míos, ni se les ocurra, hermanos míos. Es responsabilidad nuestra la salud espiritual del rebaño. En ese punto uno puede pensar, ¿qué tal una iglesia donde desde el mismo pastor, con sus predicaciones y sus enseñanzas, está desviando toda la iglesia? Qué importante para la comunidad estar en el constante oración, lectura de la palabra de Dios. Porque ustedes son responsables también de la verdad sobre la que caminan. En ese momento recuerdo, estaba cumpliéndose aniversario de la muerte de no sé cuántos miles que murieron en Guyana porque el pastor Jim Jones los llevó al suicidio. ¿Qué pasó ahí? Cómo miles de personas se suicidan porque el pastor les dice, suicídense. ¿Qué escritura leyeron? ¿Qué evangelio leyeron? Él también, claro, él con todos. No recuerdo la cifra, pero eran 1000 y pico. ¿Saben qué pasó ahí? Se dejaron llevar. Ellos dejaron que el pastor pensara por ellos. Claro, eso es lo más fácil, que el pastor pensara por ellos. Y se fiaron del pastor, o el pastor que dice,
ya Cristo viene, vendan todo y tráiganme el dinero. Y lo hacen. ¿Dónde está su criterio? ¿Dónde está su lectura bíblica? ¿Dónde está la fuente? ¿Dónde está la roca sobre la que estaban pisando? Pero Cristo, la verdad de Cristo dice, ay de aquel que escandaliza al otro, más le valiera atarse una piedra de molino al cuello y tirarse al mar. Qué responsabilidad la de la iglesia, ¿cierto? Qué responsabilidad la del pastor. La de todos. Qué responsabilidad. Amar a Dios y al prójimo es cuidar del rebaño de Dios, el cuerpo de Cristo, que funcionamos como un cuerpo. Más que una organización, somos un organismo vivo, como iglesia, el cuerpo de Cristo, donde unos, según las expresiones de Pablo, unos son brazos, el otro es ojo, el otro es nariz, el otro es oreja, el otro es boca. ¿Sabrá el cerebro cuando el hígado está funcionando mal? ¿Sí o no? ¿Sabrán otros órganos cuando algo no está trabajando bien? Entonces, como cuerpo, es problema de nosotros lo que esté pasando con el hermano. Y como es problema de nosotros, entonces tenemos que velar por la salud física y espiritual. Y decimos física porque ya en versículos anteriores decía, si alguien está enfermo, vayan los ancianos a orar por él y a ministrarle sanidad y consuelo y fortaleza. Es responsabilidad de la iglesia, si el otro está enfermo, ir y llevarle palabra. Es responsabilidad de la iglesia gozarse con el que está alegre y llorar con el que está triste. Eso es una responsabilidad de la iglesia. Eso es lo que hace de nosotros una hermandad. Eso es lo que hace de nosotros un cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que quiere Cristo? ¿Cuál es la verdad de Cristo? Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Esta es verdad de Cristo. Este es mi mandamiento, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Porque una de las razones para que Cristo nos sacara del mundo a la iglesia es quitarnos el egoísmo y dejar de amarnos a nosotros mismos para amar a otro. Con el amor de Cristo, con el mismo amor con que Cristo te sacó del mundo para incluirte, ingresarte en la iglesia, con ese mismo amor, entre nosotros nos servimos y nos ministramos y nos edificamos y nos exhortamos a partir de la verdad de Cristo. No mi verdad, a menos que mi verdad se ajuste a la verdad de Cristo. Padre, te alabamos y te bendecimos en esta mañana. Nos has edificado durante las últimas semanas, meses. Hemos dedicado tiempo a la epístola de Santiago, a extraer de ella toda la verdad de Cristo que hay contenida en ella. Toda la verdad para exhortar a tu iglesia, para edificar, para sanar, para liberar, para transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Hemos dedicado todo este tiempo y hay muchas verdades, muchas facetas de tu única verdad ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Lo atesoramos y lo valoramos muchísimo, lo que nos has enseñado por medio de la epístola de Santiago. Pero tu palabra nos dice que eso es para que lo pongamos en práctica. Que no nos quedemos solo con oír la palabra, sino que la hagamos práctica. Que actuemos según esas verdades. Así que ministra nuestro corazón a esta hora, Santo Espíritu de Dios.
habla a nuestro corazón. ¿Qué posibilidades haya de que nosotros mismos estuviéramos en condición de extravío? Si pruebas o dificultades en este tiempo, escasez en este tiempo, temores en este tiempo, nos estuvieran apartando de tu camino. Porque nosotros mismos tenemos que examinarnos antes de ir y mirar cómo está caminando el otro. Que tu Espíritu Santo ahora hable a nuestro corazón. Si alguno pudiera estar experimentando, alguno de nosotros pudiera estar experimentando alguna causa de extravío, en pruebas, en falta de sabiduría, y no te hemos pedido la sabiduría necesaria, o en codicia y avaricia, amor al dinero, ansias de enriquecer y de acumular, sin tener en cuenta a los demás, sin tener en cuenta las necesidades de la iglesia misma, de los miembros de la iglesia. Falta de generosidad. Falta de apoyo. Esas tentaciones que permanentemente vienen a tu vida, antes que caer en ellas, la estás enfrentando, resistiendo para fortalecer tu fe. Si hay algo de maldad, de inmundicia, que el Espíritu lo muestre. Y por el mismo poder del Espíritu Santo, afrontar ese pecado o esa inmundicia y esa maldad, afrontarlo. Y volver al camino de rectitud, de justicia, de santidad. Si estás experimentando una falta de práctica de la verdad, ¿cuántas horas de predicaciones hay en tu mente? ¿Cuántas predicaciones y enseñanzas y seminarios habrás podido asistir? ¿Cuántas veces habrás leído la Escritura? Y sabes palabra, mucha palabra, pero se está quedando en el conocimiento, en el recuerdo de textos leídos, enseñanzas escuchadas, historias conocidas de la Biblia, pero que en últimas quizás simplemente se han quedado en una verdad intelectual y la amas, esa verdad, y la enseñas a otros, pero tú mismo quizás no las practicas. La amistad con el mundo, que es enemistad con Dios. ¿Ves al mundo atractivo, codiciable, entretenido? ¿Te parece que el conformarte al mundo es lo máximo? ¿Y por qué haces esto? Así se hace en el mundo. ¿Y por qué tomaste ese camino? Porque es el camino que todo el mundo toma. Pero el de Cristo es el angosto y la puerta angosta. Pero es que voy para donde va la gente. Porque quiero vivir como fulano o perano.
que vive en una libertad que nada le importa. Pero la verdad de Cristo es que nos sacó del mundo. Por su sangre derramada en la cruz nos sacó del mundo para que viviéramos según su voluntad, conforme a su palabra, conforme a su espíritu, conforme a su imagen. Haz de nosotros, Señor, una iglesia santa, limpia, para recibirte, para encontrarnos contigo cuando tú vengas. Una iglesia que tú acojas y abraces con agrado. Haz de nosotros una iglesia santa para ti y apartada para ti. Te lo rogamos, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo estén sobre ustedes hoy y siempre. Amén.